Esta paciente es Carmen. ¿Vale? Yo con cariño la conozco desde hace años y la llamo Carmenzota, ¿vale? Porque es una niña muy grande, ¿vale? Y esta niña está diagnosticada de genuvalgo. Claro, yo morfológicamente miro este genuvalgo, ¿vale? Recordar que en la clase de ese desarrollo evolutivo de los miembros inferiores ya hemos hablado de esas maniobras clínicas para valorar el genuvalgo fisiológico o patológico, pero por ejemplo en este caso esta niña a mí me viene a consulta con 11 años ya diagnosticada de genuvalgo. ¿Vale? Claro, nosotros visualmente valoramos este componente de genuvalgo y dices, bueno, su separación intermaleular no es muy grande. Era asimétrico, era flexible, ¿vale? Acordaos de ese test de Lastman que veíamos, ¿vale? Con fuerza varizante que es totalmente flexible. Y fijaros, ¿vale? Y que se consideraba como no fisiológico, que ya estaba en tratamiento. Este era el tratamiento nocturno que llevaba y este era el tratamiento diurno. Una férula para una niña de 11 años. Se le puso ese tutor largo porque su genuvalgo era flexible, pero claro, yo valoro estos componentes, ¿vale? Y aparte no había un gran componente de pie plano y digo, ostras, ¿dónde está el límite de este genuvalgo? Porque separación intermaleular 9,9, flexible, simétrico, digo, aquí hay algo que a mí se me escapa a nivel clínico para pensar que pueda ser patológico. No, fijaros, vamos a ver la placa de esta niña. Claro, esta es la teleradiografía, una imagen, un zoom de la teleradiografía, ¿vale? De Carmen. Si nos fijamos en la línea de carga no está muy alterada porque sale bastante centrada. La línea de carga sale bastante centrada, pero fijaros cómo los cartílagos de crecimiento ya están más cerrados, ¿de acuerdo? Porque es una niña de 9 años, ¿vale? Como veis ahí, diagnosticada de genuvalgo no fisiológico, ¿vale? Y si yo me fijo en la morfología de ese cartílago de crecimiento, fijaros, el cartílago de crecimiento por la cara externa y por la cara interna. La cara externa en un componente de genuvalgo está más sometida a presión. ¿Puede ser que ese exceso de presión asociado al ligero componente de sobrepeso que tiene Carmen esté haciendo que la morfología de la epífisis de crecimiento por la cara externa tenga menor anchura que por la cara interna, ¿vale? Junto con la angulación, fijaros, junto con la angulación de los cartílagos de crecimiento de fémur y tibia, y esta es la razón por la cual se decidió empezar a tratar ese genuvalgo? Esa es la respuesta. No existía una gran angulación femorotibial porque su ángulo femorotibial era 12 grados, ¿vale? Que hasta 10 más o menos, ¿de acuerdo? Se puede considerar como tope-tope, ¿vale? Sabemos que se salía de la normalidad, pero lo que más le llamaba la atención al compañero traumatólogo en este caso fue que existía una gran modificación en la morfología de los cartílagos de crecimiento y el problema en este caso, ¿vale? Es que cada vez, mientras mayor sea la niña, ¿de acuerdo? Esos cartílagos de crecimiento se van a cerrar. Y en el momento que se fusionen esos cartílagos de crecimiento, la posibilidad de modificar eso es nulo. Por eso se intentó hacer un tratamiento muy agresivo desde una edad en la cual ya no soportan férulas o ya no se suelen poner férulas, porque niños de 9 años la evidencia científica sobre el tratamiento con férulas es nulo. Es nulo no que no funcionen, sino que no hay evidencia científica, pero aún así planteó ese tratamiento utilizando la ley de Delpes-Wetter-Wallman. Con esto os estoy intentando justificar que a todos los niños que tengan un genuvalgo tenemos que hacerle placa sí o sí. No, no estoy diciendo eso, no tenemos que hacer siempre placa. Pero si tenemos una teleradiografía y tenemos dudas o sospechamos si no la tenemos, tenemos que pedirla. ¿Y tenemos que medir solo el ángulo femorotibial? No, no solo tenemos que medir el ángulo femorotibial. Si miramos esta morfología vamos a obtener mucha información. Está claro, ¿vale? Y está evidenciado que en edad adulta el cóndilo femoral interno es un poco más grande que el externo para permitir ese movimiento de rotación que se produce de la tibia respecto del fémur. Pero ¿cuánto tiene que ser? Eso no está evidenciado, pero la angulación, como vemos en este caso, a nivel de los cartílagos de crecimiento entre fémur y tibia, bueno, y el componente de esa morfología asimétrica entre los dos componentes, ¿de acuerdo? Nos puede hacer pensar que a la larga esta paciente pudiera llegar a desarrollar esto. ¿De acuerdo? No es la misma paciente, esta es otra paciente, María, con 57 años, pero que tiene un genuvalgo desde edad infantil y fijaros, esa componente de morfología de genuvalgo al final lo que nos va a producir es un componente de artrosis, un componente de capacidad de desarrollar artrosis en el compartimento interno de la rodilla. Entonces, eso es una de las cosas que se quiere evitar en el caso de Carmen. Y la justificación de esto lo utilizamos por medio de nuestra ley de Delpes-Wetter-Wallman. Pero esta ley de Delpes no solo la podemos utilizar en niñas mayores, en este caso, fijaros, esta es una niña que se llama Ana, 6 años y 6 meses, un ángulo femorotibial de 19 grados. Pero si nos fijamos en los cartílagos de crecimiento, ¿vale? No están tan alterados como el caso de Carmen. Por ejemplo, Carmen en este caso tiene peor pronóstico casi que Ana, entre otras cosas porque Ana es más pequeñita, aunque morfológicamente veamos una mayor angulación de femorotibial. Vuelvo a decir que sobre el componente de genuvalgo volveremos a hablar y sobre todo hablaremos en el módulo de pie plano, pero entre la clase de
de maniobras clínicas y lo que estamos viendo de leyes de crecimiento, ya podemos tener una información más o menos clara, concisa e inicial de lo que podemos determinar como dentro de la normalidad o no dentro de la normalidad. Claro, si yo sigo con esto, si yo sigo con el componente del componente del gen uvalgo y la ley de Delpes-Wetter-Wellman, yo les pongo 5 niños, 5 niñas, perdón, 4 niñas y un niño, ¿vale? Carmen con 9, la niña que os he enseñado, Natalia con 10, Daniela con 10, Carlos con 4 y Nerea con 7. Y os hago la primera pregunta. ¿Cuál de estos gen uvalgo tiene más posibilidad de mejorar? ¿Vale? Primera pregunta. ¿Cuál de estos gen uvalgo tiene más posibilidad de mejorar? ¿Vale? Si quisierais pensarlo, ¿vale? Podríamos intentar hacer esta respuesta o poner respuesta a esta pregunta por la edad o por el grado de deformidad. Claro, Natalia, por ejemplo, es la que morfológicamente parece que tiene un grado de deformidad mayor que el de Carmen o mayor que el de Nerea. Pero Natalia también tiene una peor edad, tiene 10 años. Carlos, ¿vale? Morfológicamente parece que tiene una menor deformidad de gen uvalgo, pero es más pequeño. Entonces, claro, por capacidad de mejorar por sí sola, ¿de acuerdo? La respuesta sería Carlos y después Nerea, porque son los niños más pequeños, pero igual que tienen posibilidad de mejorar, también tienen mayor posibilidad de empeorar. La posibilidad de mejorar Daniela, Natalia o Carmen, por edad nos la va a marcar su flexibilidad y la modificación de esos cartílagos. ¿Vale? Y fijaros, Daniela, que tenemos aquí, Daniela está a punto de tener ese cambio madurativo, desarrollo hormonal, morfológicamente ese cóndilo femoral interno ya se ve más grande. Entonces, esto ya nos está diciendo que el pronóstico, ¿vale?, de paciente como Daniela, que en el caso de Carmen no lo vemos tanto, el pronóstico de Daniela es peor. ¿Vale? Si seguimos, ¿vale?, con este componente de ley de Delpes-Wetter-Wellman, fijaros, vemos otro niño, en este caso se llama Leo, tiene 5 años y 7 meses, está diagnosticado, lo hemos diagnosticado de pie plano, y su gen uvalgo sospechamos que pueda tener relación de causa-consecuencia, ¿de acuerdo?, relacionada con ese componente de pie plano. Nosotros hacemos la exploración, todo eso lo veremos dentro del módulo de pie plano, pero fijaros, le pido placa, y al pedirle la placa, fijaros, yo miro aquí los cóndilos a nivel del cartílago de crecimiento, en cóndilo interno y externo, y son bastante simétricos. Claro, aquí también tenemos un niño todavía pequeñito, 5 años y 7 meses, no realiza mucha actividad deportiva, encima este es un niño que vi hace unos meses, con lo que la actividad deportiva ahora mismo, por desgracia, casi los niños lo tienen muy limitada, ¿vale? No se ve mucha alteración en la morfología, pero fijaros, ese pico que vemos ahí y ese pico que vemos ahí, esos picos en la cara interna que no lo vemos en la cara externa, esos picos y la irregularidad, ¿vale?, del borde, ¿vale?, interno de ese cartílago de crecimiento, que lo vemos en los dos, ya nos está diciendo que es una zona que está sometida a exceso de presión. Todavía no vemos esa modificación a nivel de los cartílagos de crecimiento en anchura, pero ya nos puede hacer sospechar que este gen uvalgo estaríamos ahí en el límite y trabajaremos con este. Si seguimos con la ley de Delpes-Wetter-Wellman, yo me planteo otra pregunta. La práctica deportiva continua de fútbol, vamos a meternos con deporte, fútbol es fútbol, ¿vale? La práctica deportiva continua de fútbol en edad infantil puede afectar a algún segmento del pie por sobreabuso. Digo, bueno, vamos a utilizar la ley de Delpes-Wetter-Wellman para intentar responder a esta pregunta. Fijaros, este es un crío de 7 años de edad, ¿vale?, que es el de la imagen que está arriba en uno de sus entrenamientos. Arriba era cuando más pequeñito, para que veáis que empezó a jugar a fútbol desde los 5 añitos, ya se les puede federar, ¿de acuerdo? A mí me parece una barbaridad, porque esto significa entrenar 2-3 días a la semana, ¿de acuerdo? Y practicar un deporte que requiere mucho impacto. La pelota de los niños, ¿vale?, son niños pequeños, la pelota es dura, la bota con la que juegan los niños es bastante estrechita y muy ajustada, porque se busca mucho contacto del pie. Y fijaros hasta el punto, ¿vale?, esto os lo comentaría, me imagino, en el máster de podología deportiva. La FIFA hace ya años prohibió que los niños pequeños en la práctica de fútbol, en los entrenamientos, golpearan la pelota con la cabeza, ¿vale?, y la recomendación a los entrenadores es que no se fomentara los corners, sacarlos en largo, para que los niños no intentaran rematar de cabeza. ¿Por qué? Porque ese golpeo repetido de la pelota con la cabeza pudiera producir lesiones a nivel de una estructura, ¿vale?, en formación como es el cráneo. Pues lo mismo nos puede pasar a nivel del pie. Bueno, fijaos, este es un niño que hace deporte repetido, entrena 3 días a la semana, ¿vale? En el cole, si puede, juega al fútbol, juega todos los fines de semana y si es como mi hijo, en casa está dando patadas a la pelota, ¿vale?, hasta dentro de casa, ¿vale? Pues
ese golpeo continuo, ese golpeo continuo, ese golpeo continuo nos puede generar una cosa como esta. Fijaros, ese test de Jack, le estamos haciendo el test de Jack. ¿Vale? El test de Jack que yo le estoy haciendo al crío, como veis, yo genero la máxima flexión dorsal y a partir de ahí, ¿vale?, no tengo más movimiento. Que no tenga más movimiento, ¿eso significa que es positivo? ¿Vale? Cuando hablemos de pie plano y hablemos del test de Jack, intentaremos hacer la diferencia entre positivo o negativo y utilizaremos el concepto de no valorable, que es un concepto que no está descrito en la bibliografía, pero como la parte de clasificación y protocolo de pie plano infantil lo trabajaréis conmigo, a mí me gusta mucho utilizar el concepto de no valorable, porque realmente yo aquí no estoy valorando ese mecanismo de Windlass, porque lo que tenemos aquí es un tope óseo dorsal. Hay un tope óseo dorsal que no me permite hacer más flexión dorsal de la metatarsofalangica. Como no me permite más flexión dorsal de metatarsofalangica, M1 no se planta flexiona y no se activa la fascia. Y el problema aquí no es que el mecanismo de Windlass esté alterado. Yo no sé si el mecanismo de Windlass está alterado. Lo que sé es que yo no soy capaz de activarlo por medio de la flexión dorsal de la metatarsofalangica del alus. Me está diciendo que la metatarsofalangica del alus de este niño está sufriendo porque puede haber estado sometida a mucho traumatismo de repetición, cargas mecánicas cíclicas, que son muy escasas en el tiempo, muy pequeñas en el tiempo, pero de gran magnitud. Si yo a este niño, ¿vale?, le realizamos el heel raise test, ¿vale?, fijaros, y yo lo voy a parar el vídeo, ¿vale?, fijaros, al parar el vídeo, ¿vale?, visualmente hemos visto cómo el calcáneo se varizaba, pero fijaros, al pedir al niño que se ponga de puntillas completamente, fijaros, la cabeza de M1 del pie izquierdo y la cabeza de M1 del pie derecho está totalmente en el aire. En el pie izquierdo está realizando una supinación o varo y en cambio en el pie derecho está apoyándose solo con la zona de los pulpejos, huyendo de las cabezas de los metatarsianos. Claro, este heel raise test, con la descripción original o double heel raise test, con la descripción original es negativo, porque el calcáneo se varizaba, pero como tiene una limitación en la flexión dorsal, el plano sagital está alterado, al final lo que hace es o esto o generar una mayor flexión y apoyándose con los dedos. Y todos estos parámetros, yo puedo justificar, con todos esos parámetros yo puedo justificar que la actividad deportiva que está realizando el niño, ¿vale?, le es beneficiosa o le es perjudicial. En este caso le es perjudicial. Y la ley de Delpes-Water-Wallman, ¿vale?, nos justifica o nos ayuda a explicarle a los padres que la práctica deportiva de fútbol que está realizando el niño no le es beneficiosa. Y lo ideal sería que bajara actividad o no la hiciera, pero esto es muy difícil de conseguir en estos pacientes. Bueno, pero por lo menos en nuestra labor, ¿vale?, nuestra obligación es explicárselo a los padres. Pero no solo nos pasa con el fútbol, también, ¿qué nos puede pasar con el ballet? ¿Vale? El ballet es un tipo de actividad deportiva, ¿vale?, un tipo de actividad deportiva en la cual la mayoría de las posiciones con las que realizan los niños o niñas que realizan ballet, como veis en la imagen, la mayoría son con posiciones con las piernas en abierto, como vemos aquí. Vale, claro, y yo pongo aquí, ¿es igual de beneficioso si el patrón patológico de la marcha es en ABD o en ABD? Si esta niña caminara con el patrón de marcha en ABD, ¿vale?, realizar ballet no sería beneficioso. ¿Por qué? Porque está generando a unas estructuras que están en crecimiento a que estén más cómodas en rotación en externo. Y esa ley de transformación que veremos de Wolff, al final esas estructuras acostumbradas a un cambio de estímulo, en vez de tener un estímulo aquí, yo tengo un estímulo mayor en rotación en externo, al final se van a adaptar a ese estímulo de rotación en externo, no solo a nivel articular ni óseo, sino también a nivel muscular, ¿vale? Y la posición de puntas, como vemos en el vídeo, hay un cambio total de los vectores de acción y de compresión de la metatarsofalangica. En vez de hacer este movimiento de flexión dorsal, estamos aquí. Estamos trasladando todo el peso del cuerpo, coaptando una articulación, trasladando todo el peso del cuerpo, 30, 40, 50 kilos pese en el niño, a un mecanismo de compensación, mecanismo de cargas mecánicas cíclicas. Aquí no es una carga mecánica cíclica normal, estamos trasladando un exceso de carga. Entonces, este tipo de actividad deportiva, este tipo de actividad o gesto deportivo sí que nos puede generar una alteración a nivel morfológica de ese cartílago de crecimiento o cartílago articular a nivel de la metatarsofalangica del alus. Vale. Pregunta, esto me lo sabréis contestar si habréis hecho ballet, ¿de acuerdo?, o si tenéis hijos o hijas que hagan ballet, ¿de acuerdo?, o os gusta el ballet. ¿A partir de qué edad? ¿Vale? No, la pregunta no la tenéis ahí en la pantalla, la pregunta os la hago yo. ¿A partir de qué edad creéis que está permitido en las escuelas de danza o conservatorio hacer puntas completas? ¿A partir de qué edad
En las academias de danza o en los conservatorios se permite a los niños y niñas hacer puntas completas. Si habéis respondido 9 años es la respuesta correcta. Si no habéis respondido 9 años, apagar el ordenador y poneros a hacer otra cosa. No, es broma, no apaguéis el ordenador. 9 años de edad. ¿Por qué 9? Se considera que las leyes de crecimiento con las que estamos hablando, a medida que crece el niño en edad, esas leyes de crecimiento van a ser menos activas. Realmente las leyes de crecimiento están en funcionamiento hasta que acabamos de crecer, que el crecimiento acaba una vez que se fusionan los huesos, ese centro primario y secundario, y acaba el cartílago de crecimiento, de crecer. Pero a partir de los 9 años, la influencia de esas leyes de crecimiento es menor. Realmente debería ser un poquito más, y ahora os voy a marcar por qué, ¿de acuerdo? Pero lo que nos normalizan y lo que está más o menos estudiado es que a partir de los 9 años el efecto negativo de estas puntas ya no es tanto porque las estructuras que ya están bastante formadas y la posibilidad de generar alguna alteración o cambio morfológico es menor.